Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la exposición de experto. En esta presentación vamos a ver qué es el clima emocional en el aula, cuál es el rol docente respecto del clima emocional y vamos a realizar una pequeña introducción hacia las buenas prácticas docentes. En cuanto al clima emocional en el aula, es importante remarcar que el aprendizaje no solo ocurre a nivel cognitivo. Parte de esto ya lo veníamos diciendo, donde no es solo importante lo que nosotros transmitimos en cuanto a lo teórico o lo conceptual, sino que también es importante lo que transmitimos acerca de lo que es una situación de aprendizaje, lo que es la motivación y todas las emociones que pueden surgir. Entonces, para que un alumno aprenda, no solo importa los contenidos que transmitimos, sino que también depende de cómo se siente, cómo y cuánto interactúa, si participa en la clase o no, y cómo se desarrolla esa clase, cuáles son los momentos que nosotros establecemos. El clima emocional en el aula es importante porque condiciona el aprendizaje. Puede tener algunos puntos positivos, como facilitar la participación, habilitar el error. Con esto nos referimos a que si en una actividad algún alumno participa y se equivoca, eso no está visto como algo negativo, sino que se agradece la participación y seguramente es el punto de partida para repensar por qué surgió esa equivocación y sostener así la actividad. También puede servir para sostener el esfuerzo, ¿sí? O el control cognitivo. Ahora bien, en cuanto a indicadores de un mal clima emocional en el aula, este puede generar una inhibición donde los alumnos no quieran participar o no realizan las entregas de las tareas. También puede generar evitación y puede aumentar la ansiedad o el estrés académicos. Ahora bien, ¿qué es el clima emocional en el aula? Es un conjunto de percepciones compartidas, formas de interacción y experiencias en el aula. Es importante resaltar que es un fenómeno colectivo, no individual. Por eso hablamos de percepciones compartidas. Diferentes percepciones individuales se van a unir dando un clima emocional general. Esto va a depender de las formas de interacción y de las experiencias y situaciones que se vayan viviendo en el aula. Es algo que va a ir cambiando con el tiempo, no va a ser un clima siempre estable. Este clima se puede construir o modificar a partir de decisiones docentes, dinámicas de clase y formas de comunicación. Todo esto va a impactar en el clima y, como dijimos, tenemos posibilidad de trabajar en cada uno de estos aspectos. ¿Cuáles son los indicadores de un clima positivo? Estudiantes que participan, preguntas y dudas abiertas, o sea, sin miedo a la equivocación o a que su pregunta pueda sentirse ridiculizada. La disposición a intentar, a probar aunque se equivoquen, y el intercambio entre pares, siempre respetuoso y ubicado en cuanto a los momentos de la clase en los cuales se puede intercambiar con los compañeros. Ahora bien, los indicadores de un clima negativo suelen ser un silencio sostenido, ¿sí? Imagínense situaciones en las cuales realicemos una pregunta, en general abierta a todo el curso y nadie responde. La baja participación, ¿sí? Se relaciona con esto también. Las respuestas mínimas o monosilábicas y la evitación del error. O sea, cuando los alumnos no participan pero por miedo a equivocarse. Cuando tienen una respuesta pero no la quieren poner en común porque tienen miedo a cuál sea la reacción tanto del docente o del resto de los compañeros. ¿Cuál es nuestro rol docente en relación con este clima emocional? Nosotros podemos influir de diferentes formas, por ejemplo, a través de qué es lo que se habilita, ¿sí? Se habilita las equivocaciones, se habilitan las participaciones, se habilita también burlas entre los compañeros. Nosotros como docentes habilitamos o no cada una de esas cuestiones. ¿Cómo se responde? ¿Sí? ¿Cómo se responde ante un error? ¿Cómo se responde ante la participación de un alumno? ¿O cómo se responde ante la baja participación? Todo eso influye en el clima emocional. También qué se legitima, qué como docentes y como institución dejamos pasar, ¿sí? Por ejemplo, esto que mencionábamos antes, las burlas entre compañeros. Si nosotros como docentes no hacemos nada ante esas situaciones, bueno, es posible que estemos legitimando algo que, más allá del efecto individual, tiene un efecto grupal en el clima. No controlamos todo, pero sí hay una incidencia significativa del docente como figura a cargo en el aula. Y acá quería detenerme un poquito más en este caso frecuente que es el error. O sea, ¿qué hacemos cuando proponemos una actividad
abierta en el aula y resulta que algún alumno se equivoca. O sea, levanta la mano y dice una respuesta que no es correcta frente al resto de los compañeros. Acá el error puede ser interpretado o como un fracaso o como parte del proceso de aprendizaje. Acá es importante que eh, este error puede utilizarse, o sea, retomar este error puede utilizarse para reducir la ansiedad, ¿sí? Porque se puede tomar como, bueno, te equivocaste acá en esta actividad, pero acá no pasa nada, lo importante es equivocarnos y poner en palabras esa información que quizá no era del todo correcta, que teníamos, ahora ya para el examen vas a estar mejor preparado, entonces eso reduce la ansiedad. También ver que ante el error no pasa nada, no pasa nada si uno se equivoca, no pasa nada si uno se equivoca en un parcial tampoco, no es tan trágico muchas veces como se imaginan los alumnos. También puede utilizarse para aumentar la participación, ¿sí? A partir de que un alumno se equivocó, bueno, podemos decir, más allá de retomar como dijimos recién, decir, bueno, ¿y el resto qué piensa? ¿Se puede responder de otra forma a esta pregunta? Y también favorecer el aprendizaje profundo, ¿sí? O sea, no ese aprendizaje que queda en niveles superficiales, sino algo que sea más significativo para los alumnos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer estas cosas con los errores? Como decíamos recién, retomarlos como oportunidades, o sea, no dejarlos pasar o simplemente decir, no, eso no es correcto, sino trabajar con esos errores. Seguramente si hay un error en particular, y más si los errores son sistemáticos, es posible que a través del análisis podamos identificar qué parte del contenido o de los conceptos no había quedado del todo claro, usarlos así para aprender, ¿sí? No, suelen ser muy buenos disparadores. Y muy importante, evitar sancionarlos o ignorarlos, ¿sí? O sea, no hay que eh, ni remarcar mucho el error, ni tampoco hacer como que no pasó nada y que quizás a algún alumno no le quede claro que esa no era la respuesta correcta. Vamos a hacer ahora una pequeña introducción a las buenas prácticas docentes en relación con el clima emocional. Acá, en este sentido, algunas recomendaciones generales como dar tiempo para responder. Muchas veces como docentes o porque tenemos nuestra planificación y nos estamos quedando sin tiempo o porque a veces es difícil sostener el silencio de los alumnos, nos apuramos a decir la respuesta a algún ejercicio o ante alguna pregunta en lugar de dar tiempo para que los alumnos piensen y respondan. A veces una buena práctica para esto es poner un límite, decir, bueno, pensamos 5 minutos y después ponemos en común. Entonces, de esa forma, uno docente no se queda esperando que algún alumno responda, ni los alumnos se quedan esperando que algún otro compañero dé la respuesta en lugar de ellos. Si todos sabemos por anticipado cuánto va a ser el tiempo que tenemos para disponer, bueno, es mucho más fácil organizarse. Otra buena práctica es reformular las preguntas. Hay veces que cuando estamos dando una clase no nos damos cuenta, pero no se entendió del todo bien la consigna o la pregunta, entonces quizá la podemos reformular o dar algún ejemplo. También podemos reconocer, ¿sí?, las intervenciones, o sea que los alumnos, que cuando un alumno participa, eso no queda, eh, no se pierda, ¿sí?, entre quizás varias otras participaciones, especialmente si suelen ser alumnos que no participan mucho, hay que reconocer esa intervención y legitimar las dudas, por más que la duda sea o de un tema previo, de algo que ya se debería estar sabido, siempre es importante legitimarlo, o sea, legitimar la duda y la participación. Esto es importante para que los alumnos sigan participando y para que tal vez algún alumno que todavía no se animó a participar se anime de esa forma viendo que por más pava que sea su duda, va a recibir una respuesta. Vamos con un ejemplo sobre esto. ¿No? Un estudiante, por ejemplo, responde incorrectamente. Como decíamos antes, es importante no ni evitar mucho el error, entonces diciendo, por ejemplo, no, eso está mal y ya, y no dar ninguna otra explicación, sino que se puede retomar. Entonces se puede decir algo así como, es interesante lo que planteas, veamos cómo se relaciona con y el tema que veníamos diciendo. O se puede devolver la pregunta, bueno, es interesante lo que estás diciendo, pero quizás no se adecua a esto otro que estábamos viendo. Al resto, ¿qué se le ocurre? Piensa que esto puede estar bien, puede estar mal. Entonces lo empezamos a hablar entre todos y se devuelve al alumnado esa misma pregunta para que siga así la participación. Nuevamente, si vemos que es algo más complejo, se puede dar un tiempo específico para pensar. Como síntesis,
El aprendizaje no es solo un proceso cognitivo, tiene diferentes esferas, lo motivacional, lo emocional y en este caso el clima general, grupal que se genera en el aula. El docente puede influir en este clima emocional, no controla todo lo que pasa, pero sí tiene que estar atento para ejercer alguna intervención cuando sea necesaria. Y el clima emocional es una construcción. Y en este sentido, como decíamos, no solo podemos influir, sino que también podemos ir modificándolo. Hay momentos que van a ser mejores, hay momentos que van a ser peores, y es esperable que esto sea dinámico y que vaya variando en función también de las demandas que tenga nuestra actividad docente y de aprendizaje. Les dejamos acá la bibliografía que utilizamos para este recurso. Muchas gracias.